está? ¿Qué Perdón, tal? muchos problemas de conectividad. ¿Solana? Probemos, si se corta mucho, Sí, muchos dale. problemas de conectividad esta noche. Así que si se corta mucho, Sí, sí. ¿sí? Bueno, veamos, vos Eh, avísame y seguimos otro día. Entonces, sí, estamos hablando de eso, resumo. Vos dijiste que Napoleón, estamos en la controversia de la película. Para vos una visión, digamos, precisa, accurate, dijiste. Es la mirada de un inglés, Ridley Scott, sobre Napoleón. Esto es un detalle. Yo tengo la mirada francesa, sin conocer tanto como vos, pero estaría bueno también, o sea, la visión, contamos de Ridley Scott, es sobre todo de Napoleón guerrero, conquistador, y el Napoleón a través de las cartas con Josefina, con sus amores con Josefina. Esa es la visión y para sí. vos es una visión precisa, correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Sería bueno Las por ahí, si cartas, querés que vos... las cartas son las cartas reales y las fechas, las Ujú. batallas son reales. Por ahí el personaje está dibujado de cierta manera, pero a mí me parece un buen balance respecto a las versiones de, por ejemplo, la versión francesa con Isabella Rossellini, bueno, y en realidad es europea esa versión, una coproducción de muchos países. La versión de Isabella Rossellini, donde Gerard Depardieu hace de Barras, creo. Esa versión es como medio melosa. A mí me encanta Napoleón, como cualquier persona estoy enamorada de Napoleón, pero esto me ha parecido más normal Napoleón que la versión de Christian Clavier. Christian Clavier es el actor y la otra versión que tenemos es la de Marlon Brando, que Marlon Brando lo hace muy bien, pero también está medio edulcorado todo. O sea, Marlon Brando es áspero como Joaquin Phoenix, pero todo el alrededor así es todo con pájaros y flores. Esto me ha parecido más parecido Claro, a la vida real. claro. Estaría bueno justamente, bueno, vos dijiste que Napoleón era el padre de Europa, eso es interesante, además de Julio César. Pero estaría bueno que hagas un resumen un poquito para que entremos en la controversia de la vida de Napoleón, de quién fue, por qué vos decís que lo amás, los ingleses no lo aman. Pero bueno, Bueno, hay canciones, digamos, hasta hoy tiene su apodo Bonnie, le dicen Bonnie, y hay, bueno, montones de cosas, digamos, del folclore inglés son contra Napoleón, digamos, de caricatura. Napoleón era el demonio para ellos y para los austríacos. Bueno, y para los básicamente, españoles, eh, y para los españoles. sí. Sí, lo que pasa es que también el rey Borbón no servía para mucho, así que en un punto Napoleón les ha servido, ¿no? Eh, Pero sí, Inglaterra ha sido el férreo opositor a Napoleón siempre, ¿no? Siempre Inglaterra tenía su cosa con los tiranos. Pero no, básicamente Napoleón, por lo menos la biografía de Emil Ludwig, reproduce muchas cartas de Napoleón y en un capítulo como rescata, muy cruda esa biografía, se la recomiendo también, rescata, bueno, un poco rescata lo bueno de Napoleón y una de las cosas que dice es que Napoleón lo que él quería era hacer la Unión Europea, pero la quería comandar él, o por lo menos con las reglas impuestas por él y por los franceses, y con el Código Civil y con todo. Y él hablaba obsesivamente de la Unión de los Estados Unidos de Europa, ¿no? Entonces, el inspirador primero de la Unión Europea, yo digo Julio César por decir el Imperio Romano, la primera Europa es el Imperio Romano, eso no hay ninguna duda. Pero después, cuando También ya Carlomagno. Ojo, sí, Carlomagno también, también. ¿no? En cierta medida el Carlomagno, padre. sí, pero Carlomagno tenía la parte más simpática, la que nos gusta ir de Europa, ¿no? Tenía solamente la parte occidental. Napoleón quería quedarse hasta con Rusia. El primer proyecto global europeo es de Napoleón, y el primero que se contrapone en serio a los rusos, que siempre han sido un imperio, siempre se han procedido como imperio, y los persas y los turcos ha sido Napoleón. Después los otros imperios han caído, solamente queda Rusia, que sigue actuando como un imperio. Pero bueno, Napoleón es el primero que sueña cuando ya había nacionalidades muy conformadas en una Europa global, porque Roma era Europa global, pero estábamos a nivel de tribus. Napoleón ya empieza a lidiar con países totalmente conformados, con culturas, con familias reinantes, y él inventa esto. Y de hecho, en algunas partes que se apodera, partes de Alemania, funciona bastante bien, ¿no? El imperio napoleónico, ¿no? En Alemania particularmente creo que ha funcionado. Por supuesto que Alemania tiene una cultura política muy especial y si hubieras traído acá a Napoleón argentino hubiera sido probablemente como el Kirchner, ¿no? Pero en algunos lugares Mm. sí funciona Napoleón y hace un trabajo muy importante de
todas sus propias actuaciones tiránicas. Napoleón al final se vuelve un tirano como Julio César, pero con todo eso, él termina expandiendo las ideas de la Ilustración por toda Europa, ¿no? Eso es un legado, y muchos monarcas se alían con él por miedo, pero también entusiasmados con esta idea de este nuevo estilo de monarquía o de imperio, con cierto aire más democrático. Pensemos de dónde viene. Es como que Probablemente podemos algún atribuirle día se compare a Milei con Napoleón en qué. A Milei se lo acusa un poco de ser un poco bestia, y a Napoleón le pasaba lo mismo, pero tenés que pensar de dónde venías. ¿Entendés? Venía de una monarquía horrible, gastadora, verticalista, totalmente divorciada de los pobres, totalmente ignorante. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Ezequiel, sí, divina Ezequiel. Vamos a leer el comentario. Termino esto y le leo el comentario. Bueno, el tema es que Napoleón tenía montones de problemas, y probablemente Milei los tenga, pero Napoleón es el que erradica el otro sistema que era espantoso, porque él termina de matar a la monarquía, no la anarquía que hubo subsecuente a la Revolución Francesa. Entonces, tal vez Milei algún día sea como también Urquiza, una persona de maneras un poco demasiado fuertes, o algunos le podrían decir un bruto, Sí. pero él era lo que se necesitaba para terminar con el desastre anterior. Yo creo que algún día por ahí comparemos a Urquiza, a Napoleón con Milei. Bueno, volviendo Esperemos a Ezequiel. que 3 millones. Ezequiel, profesor universitario, hola Ezequiel, que ¿llegás a leer su comentario o no? ¿Qué dice acá? Claro, acá Pero dice, también bien, perfecto, justamente estaba pensando, sí, lo que Sí, Ezequiel, yo estaba pensando en ese ejemplo, la Confederación del Rin, en los estados del Rin, que funcionaban bien. El gobernador de la mayor parte de los territorios era Bernadotte, que después fue el rey de Suecia. No era cualquier napoleónico ese, era una persona como más formada que de todos los mariscales de Napoleón, pero sí estaba pensando justamente en la Confederación del Rin. Y es verdad que también, como dice Ezequiel, eso albergó los primeros núcleos de la resistencia nacionalista, ¿no? Pero sí, tal vez un brote me nacionalista parece viene de ahí. importante, Pero entre tanto, Napoleón tuvo sus virtudes, como esparcir ciertas ideas, y tuvo otros defectos, particularmente los liberales. No nos gusta el código napoleónico, pero bueno, eso es una minucia, ¿no? Para pero otros legados. te hago un pequeño como paréntesis, porque bueno, por ahí estamos dando por sentado que no probablemente todo el mundo conoce el derrotero básico de Napoleón, así como lo digo así muy saltando como en líneas generales, tal vez sí todos lo conozcan, saben que Napoleón es un corso, que digamos sus años, digamos su periodo de ascendencia pues, tuvo que ver con toda la época tan revuelta después de la Revolución Francesa, la Revolución Francesa en 1789, él, digamos, de Córcega logra ascender en el ejército siendo un don nadie, por decirlo así, a base de su nivel de estrategia militar, que era, la verdad, eso es otra faceta. Era Napoleón. otro tema, detalle no menor, era un refugiado corso, el padre era un abogado prominente, pero por meterse en política y pelearse con Córcega era una colonia, por pelearse con las autoridades oficiales monárquicas. El padre termina perseguido, bueno, ellos se van exiliados a Francia, él consigue una plaza en la Academia Militar con un montón de esfuerzo, pero un dato no menor, Napoleón era bastante académico, era una máquina de leer, había leído todos los clásicos, sí, todo lo escrito por Julio César, la Guerra de las Galias se la sabía de memoria, era un gran cultivador de la lectura de los clásicos, y bueno, de hecho él, cuando le perdonan la vida, porque antes de ser quien fue sí. No, que bueno, para volver a Napoleón, o sea, ubíquense que estamos, digamos, se desata la Revolución Francesa y como ya saben, el universo, yo lo cuento así muy como Doña Rosa, no tolera el vacío. Entonces, el tipo en la Revolución Continental, como una vez leí, escuché una conferencia de un liberal justamente por YouTube, ¿cómo se llama? Mauricio Rojas, me pareció interesantísimo, a veces las revoluciones continentales, contrariamente a, por ejemplo, a la de Inglaterra o la de Estados Unidos, tendían a ser como hacer algo que es utópico, como la idea de la tabla rasa, ¿no? O sea, hacemos borrón y cuentas nuevas y construimos de cero. Y ya sabemos lo que pasa cuando alguien dice eso, o sea,
cambiar para que nada cambie. Entonces, a la Revolución Francesa le siguió el periodo de, no sé, directorio, la época del terror, la época de, o sea, un montón digamos, de facciones de extrema derecha o extrema izquierda digamos, que impugna. Y bueno, y creo que alguien dijo una vez que de todo este periodo digamos, con tantas sediciones y tantas revueltas, iba a terminar imponiéndose un militar. Y fue así, digamos, ¿no? En este periodo digamos, de gobiernos que no duraban nada y de diferentes fuerzas en pugna, intereses por en consecuencia o sea, que un poco estaban enfrentados entre sí. De allí emergió Napoleón, primero como militar estratega, que digamos que en las luchas, digamos, que se libraba Francia contra todos los otros países pronto que querían ahogar la revolución, llevaban adelante. Bueno, terminó él, digamos, convirtiéndose primero en cónsul, me parece, ¿no? Nombrándose cónsul, pero vino como a poner orden. Y es como muy paradójico que alguien que venía sí, bueno, como en la figura de la revolución terminó convirtiéndose en emperador, digamos. Eso es bastante paradójico, pero también él interesante. con el consulado él termina, conspirando con otros, termina en el reino del terror, pero él había tenido victorias militares muy significativas. En ese caos, Francia estaba siendo atacada por todos lados, él consigue varias victorias y con ese pedigrí, con esos papiros, desembarca y arman el consulado con 3 cónsules, todo copiado del Imperio Romano. Él tenía una obsesión con el Imperio Romano, toma las enseñas del Imperio Romano, las águilas. Bueno, él basa su poder en victorias militares, una gran capacidad de lobby, y el detalle no menor, se casa con Josefina, que había sido amante de Barras. Barras era uno de los hombres fuertes del directorio, previo al consulado. Entonces, hace una combinación de política matrimonial. Era el rey. Claro. Era una gran lobista. Él hace una gran combinación de política matrimonial, éxito militar y capacidad de rosca, pero con la ayuda de sus hermanos. Él tenía José, que después es el rey de España, y Luciano, que Luciano era diputado en el Consejo de los 500, y el que hace el discurso que desarma a todo el mundo, o sea, como digamos que desarma toda la resistencia, es Luciano. Luciano es el discurso, eso en lo que se ve en el golpe ahí, cuando a él lo empujan afuera, eso creo que se llama el 18 Brumario. Luciano es el que da el discurso ante la asamblea y convence a todo el mundo y da vuelta a la votación a favor de esta intervención, ¿no? De este golpe de Estado. Y Luciano, paradójicamente, después termina exiliado porque era demasiado liberal. Entonces, Napoleón lo exilia y se va muchísimo tiempo con la madre a otro país y vuelve muchísimo tiempo después, pero el que posibilita la llegada de Milei al poder, de Milei, digo, mira, que estoy tarada, o sea que para resumir, la llegada de Napoleón al poder termina erradicado por mucho tiempo. Podríamos, digamos, atribuirle también la arenga como que, digamos, Milei, una especie de continuación napoleónica, como viva la libertad, carajo. Le podemos, digamos, ponerle a Napoleón atribuirle esa arenga, viva la libertad, carajo. Sí, bueno, en un punto era así, pero también tenía o sea, el respaldo de los éxitos militares, pero lo curioso es que él en un momento figuraba en una lista o en algo, digamos, y casi lo fusilan, y se salva. Josefina, creo que él la va a ver a Josefina para pedirle que sabe que era la mujer más importante de Francia, con Madame Tallien, le va a pedir a Josefina que interceda. Bueno, ahí se da cuenta, ella era más grande que él, se miran con cariño y empieza el romance, pero bueno, básicamente él está a punto de ser fusilado y le perdonan la vida, y él dice, es muy gracioso, dice que se va a dedicar a la academia, porque él quiere ser integrante de la academia francesa. Bueno, justamente, ¿no? Ese punto, te puedo decir qué es lo que los franceses le critican, que están muy ofendidas con los académicos franceses con la película. Ustedes saben, por ahí los que están escuchando, ¿no?, que esa tirria que hay entre los ingleses y los franceses, que es como folclórica, y bueno, y ellos están ofendidos porque algo que yo de lo que no me había percatado es que las pocas, digamos, imágenes que yo tenía de Napoleón, en realidad ahora las deconstruyo, como si ese verbo, y viene en realidad de la construcción inglesa, de lo que los ingleses hicieron de Napoleón, no solamente los ingleses, sino la restauración
que viene después de Claro. Napoleón. Entonces, ¿qué había recibido yo? Napoleón es el antecesor de Hitler, de Mussolini, hasta de Perón. Eso decían, ¿no? Y de otros tiranos eventualmente, ¿no? O sea, por supuesto que hace una diferencia entre Perón Sí. y Hitler, no es que quiere decir que son lo mismo, pero... y yo había escuchado eso y digo que la gente que inventa frases debería patentarlas, porque en cierta medida me repetía, porque me había impresionado esa frase. Bueno, todo eso es una construcción inglesa que en cierta medida, digamos, soslaya otros aspectos muy importantes de Napoleón que vos lo estuviste mencionando. O sea, Napoleón, hay que decir, vale decir que después que se convierte en cónsul, no para hasta auto erigirse en emperador, él que era el hombre de la Sí. revolución, pero, digamos, cimenta esa revolución en guerra, supuestamente con la idea de llevar la revolución a todos los países de Europa, pero no para de hacer la guerra y, de hecho, se le atribuyen en la película 3 millones de muertos. Entonces, los franceses están ofendidos porque dicen Napoleón es mucho más que 3 millones de muertos, que, Por no sé, supuesto. y que esas cartas, esos amoríos con Josefina, que también, por supuesto, en la tradición francesa, que les encanta cuestionar todo, están súper cuestionadas. No sé si era tan así. En todo caso, las cartas son divinas y es como muy paradójico un hombre tan que conquista toda Europa, cae en los pies de una mujer que al principio por lo menos lo llevaba como un perrito faldero, ¿o no? En cierta medida. Bueno, ella era más grande, ella era más vinculada, era sofisticada, era segura, y él no dejaba de ser un tipo que hablaba con acento italiano, o por lo menos al principio. Él se llama Napoleone. Bueno, ella lo pule, ella le enseña las maneras del mundo, es una gran consejera, tiene muchísimo tacto, o sea, digamos, tenía relaciones con la nobleza, tenía relaciones, o sea, era una relacionista pública nata y él aprende mucho de la mano de ella porque él era un italiano inmigrante, o sea, de una familia cultivada, pero bueno, él venía de un origen pobre porque el padre había sido, digamos, exiliado políticamente. Entonces, sí es verdad que Claro, ellos tienen una muy buena relación toda la vida, incluso ella se muere mucho antes que él, siendo un homenaje a él. O sea, él estaba exiliado, ella va a un homenaje, se agarra un resfrío, eso termina en difteria y se muere. Ella siempre sigue idolatrándolo. Y bueno, todas las mujeres de él lo idolatran toda la vida, él ha tenido muchos romances fuertes que no figuran, porque no, es imposible ponerlos a todos, y digamos, siempre también las hermanas estaban muy presentes, digamos, él tenía como una especie de harén de mujeres alrededor, hermanas y amantes, pero la reina era Josefina y la madre también era una persona muy importante en la vida de Napoleón. claro, pero hablando de eso, ¿sabés qué tenemos en común? ¿Qué sabés que tienen en común Josefina con las tucumanas? Josefina de Beauharnais, con todo un nombre larguísimo, muy así como, bueno, de Sí. taller, de Josefina, que en realidad se llamaba Josefa, ¿no? Ojo, Ya, ¿no? María Josefa. María Josefa Rosa Taller de la Claro, Paguerí y había nacido en la Martinica, o sea, era criolla ella. claro, bueno, bueno, es un detalle, es como dicen los franceses por la anécdota, tenía muy, así como Washington, el gran Washington, tenía, famoso porque tenía dientes, por eso nunca se sonreía, en los billetes vos los ves todos serios, los billetes de los Sí, $2, porque tenía los dientes espantosos, fue el sufrimiento de toda la vida, los dientes de Washington, era re bueno. Josefina, tratando a la distancia, tenía el mismo problema que Washington, tenía los dientes espantosos, a pesar de que era tan noble y con tanto, sí. digamos, roce social, porque, ¿qué tienen en común con los tucumanos? Como ella se había criado en Martinica y tenían una estancia, eran como esas Plantación de fortunas azúcar, coloniales, chupaba caña de azúcar, claro, chupaba caña sí, de azúcar, entonces, bueno, tenía todos los dientes cariados, sí. ¿no? O sea, como un detalle, Por eso un detalle, nunca digamos, mostrarlo bien. claro, 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 claro. Pero, bueno, ¿qué es lo que les reprochan los franceses a esto? O sea, los otros aspectos de Napoleón. O sea, Napoleón, mira, hay una frase que dice el discurso de Macron que me parece bellísima, es como la epifanía de la libertad, la oda a la voluntad política. O sea que Napoleón en sí mismo representa una paradoja, digamos, ¿no? Porque en el sentido que está en las dos vertientes o de la época que como que son al mismo tiempo opuestos que se atraen y que se complementan. O sea, pensemos que Napoleón es el producto del iluminismo, el producto de la razón,
esa razón del siglo XVIII que lleva a la revolución, los iluministas, el siglo de las luces, y eso es Napoleón, como intelectual, que es el Código Civil, que me interesaría que me cuente después por qué no les gustan los liberales, por un lado, pero por otro lado, como una especie de metáfora del romanticismo, en cuanto, o sea, esa cosa del romanticismo que como que crea la imagen del self-made man, el tipo que se hace solo, niño de la nada, a pura voluntad, o sea que eso es como una forma de ejercer su libertad, y de hecho, como saben tal vez, fue la figura, digamos que estuvo como gravitando en todos los espíritus del siglo XIX, y muchos de los novelistas del siglo XIX como que tenían así como, les rezaban a San Napoleón, o sea, ustedes piensen en Jean Valjean, de Los Miserables, de Víctor Hugo, todos esos grandes personajes, el Conde de Montecristo, y todos esos grandes personajes están, o sea, el rojo y el negro mucho más tarde en la novela de Stendhal, también está en Piedad de Napoleón, era como el héroe romántico en cuanto al hombre que puede vencer dificultades, como una especie de superhombre de Nietzsche, así, una cosa así, o sea, como muy paradójico, la razón y la pasión al mismo tiempo, ¿no? No, además o sea, yo creo que la versión está muy bien, pero digamos, es difícil condensar una película a todo, pero como estratega militar era un genio, era políticamente, bueno, arma el Código Civil, él elimina los privilegios del mayorazgo, el mayorazgo continúa en otros países durante un montón de tiempo, él elimina, creo que primero que nadie, el tema del mayorazgo, instaura un montón de derechos en cuanto a que no haya casta, muchísimo. Eh, bueno, a ver, Saca digamos, impuestos, saca ¿cómo? impuestos, saca ¿Cómo? impuestos, ¿no sabes eso? No, eso no tengo esa información, pero el Código Civil, o sea, yo soy más fanática del modelo inglés, que es la jurisprudencia, pero el Código Civil es muy innovador en la época, bueno, permite el divorcio, por ejemplo. Después, a su tiempo, él reconcilia a Francia con la Iglesia, es decir, es un estadista, que además es un estadista culto, no era un caudillo así, un varón del conurbano, era un estadista culto, era un hombre que había leído los clásicos, era un hombre que siempre estaba buscando innovar, ayudó a la difusión de las ciencias en Francia, inventó la Legión de Honor, por ejemplo, eh, hizo un montón de La innovaciones escuela simbólicas. politécnica. Y una cosa Sí, también, fundamental para los franceses, el famoso BAC, que es el baccalaureat, es un examen igualador cuando claro, salís de la secundaria para entrar a la universidad. Y la claro, escuela, la West Point, o sea, la mejor academia, porque él fue a la academia militar, pero creo que la academia militar estaba pensada para nobles. E hizo una que se llama Saint-Cyr, que es como West Point, sí, digamos, en la, sí, sí, San sí. también, digamos. Claro, porque él había ido Así a San Etienne y digamos, había mucha discriminación a los chicos que eran pobres como él. Pero no, hizo muchísimas medidas para terminar con esos privilegios enormes que tenía la nobleza francesa digamos, peleó mucho por la difusión de muchas cosas. Napoleón III también hizo lo propio, digamos, había una vocación un poco más popular en los dos y venían de un sistema horrible, digamos, es exactamente lo mismo que pasa ahora. Probablemente Milei sea después señalado por muchos defectos, pero vos no te olvides de qué es lo que él encuentra, lo que tiene que erradicar. En Francia los nobles tenían todo y los demás no tenían nada, de nada, de nada. Era realmente espantosa la diferencia que había de clases. Y la sí. gente pobre no tenía horario para trabajar, no, por supuesto no había previsión, no había jubilación, no había salud, no había nada. O sea, era liberalismo al extremo, digamos, como por ahí nos gustaría a los liberales ¿Y por ahora, qué no te pero gusta el Código Civil? Contanos así, ¿por qué no te gusta el Código Civil napoleónico? nosotros los liberales, uy, perdón, se me cae, tengo un soporte pero se me cae. Los liberales que hemos leído a Mises y que seguimos las ideas de Milei, y yo por supuesto que tengo muchísimo menos lectura que Milei. Milei es una persona extremadamente culta, extremadamente formada en la escuela austríaca. Nosotros pensamos que es imposible que haya un libro que condense todas las situaciones posibles y los problemas posibles de los humanos en una sociedad que está evolucionando constantemente. Entonces, plasmar en un libro la totalidad de los problemas y las leyes que regulan los problemas y las posibles acciones, un libro estático que va a durar determinada cantidad de años, no es algo que a nosotros nos guste. ¿Por qué? Porque la práctica muestra que con la evolución de la acción humana y las interacciones entre las personas, cambia todo el tiempo las cosas. Entonces vos no podés hacer una ley
un código civil de 26.000 artículos para regular la vida de la sociedad que cambia tanto, y ese cambio está acelerado con la tecnología. Los ingleses han sido mucho más pícaros, tienen la Carta Magna, una cosa muy limitada, muy chiquita, y después básicamente se gobiernan por actas. Entonces las actas se han modificado conforme al paso de los tiempos, y todo el sistema está regido, estoy explicando muy fácil, por juzgados determinados, con sistema de jurados, y es la jurisprudencia, o sea, los fallos sobre los casos particulares lo que marca la tendencia, en general en Inglaterra, con una constitución muy escueta, que es la segunda o la primera constitución del mundo. El sistema inglés, que se inventa hace muchos siglos, a la larga termina siendo mucho más eficiente para reflejar el cambio social que el sistema francés, el Código Napoleónico, con ese sistema de leyes estáticas que está en Argentina, está muy reflejado, digamos, tenemos 27.000 leyes, que, digamos, muchas de ellas están vigentes hoy, están hechas en 1970, las que hablan de las relaciones laborales, por ejemplo. Entonces, es mucho más inteligente el sistema inglés porque es mucho más flexible y adaptable al cambio. Y ahora, donde está cambiando todo, les regalo a los administrativistas de mi ley todo el digesto que tienen que cambiar, todas las leyes que tienen que modificar, por ejemplo, los delitos penales económicos, por ejemplo, la ley de abastecimiento, son leyes de los 70 que hoy te pueden mandar a la cárcel por un precio. Entonces sería mucho más inteligente tener el sistema inglés, que es el common law, por una cuestión de sentido común, y también a los que nos gusta la filosofía de los austríacos, ¿Eso, nos eso va. se llama el common law? ¿Eso es el common law? ¿El Common common law law? es el sistema inglés, digamos, el sistema, digamos, explicado fácil sería, es mucho más complejo, pero la jurisprudencia es la que marca el camino, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Vos hoy tenés el trabajo remoto. El trabajo remoto, como más o menos, es medio ilegal en Argentina, digamos. Lo estamos haciendo porque en Argentina, justamente por tener este digesto de leyes incomprensibles, inabarcables, ilegibles y que nadie conoce totalmente, salvo probablemente Juan Carlos Casañe, cada uno en la práctica va haciendo lo que le parece, y bueno, rezás para que no te hagan un juicio, o no hacer vos un juicio. Pero en el sistema inglés habría alguien que iría a quejarse porque trabaja remoto y no le pagan internet, un juez fallaría y eso terminaría siendo la ley para todos. Pero no guiarse por una ley de contratos laborales que está escrita hace 40 años, digamos, no sé, o antes de que yo nazca. Claro. ¿Entendés? En medio, yo he trabajado en la oficina, he trabajado híbrido, tengo clientes en el exterior, o sea, ninguna ley abarca eso. Entonces, sería mucho más inteligente el copiar el sistema inglés. Lo que pasa es que tendréis que tirar todo el sistema legal a la basura, y sobre todo tenés que tirar a todos los estudios jurídicos fancy fashion de Buenos Aires, que no tienen ninguna gana de adaptarse al cambio y les encanta el sistema francés. El sistema francés también implica mucho más burocracia, más costos legales, más burócrata, y como sabemos, a los burócratas les encanta tener trabajo, entonces el sistema francés le da de comer a un montón de ñoquis, a un montón de gente que en un mundo normal probablemente no tendrían trabajo. Da mucho lugar al cabildeo el sistema francés. Pero bueno, o sea, Alberti, otra cosa que decimos los que nos gustan los austríacos, lo decía Hayek, hay que entender la cultura de cada país. Vos no podés adoptar prácticas o ideas a las trompadas, digamos. Aunque esto es lo que tiene que hacer Milei ahora, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Alberti ha estudiado a la perfección todos los sistemas legales del mundo, todos, de todos los países. Y él ha decidido darnos este sistema legal. Y Alberti era muy iluminado para la época. De hecho, yo creo que Alberti es austríaco como Menger antes de que Grasca Menger. Es como si fuera precursor de la filosofía de los austríacos. Pero Alberti ha estudiado la filosofía de las constituciones de todo el mundo, ha leído las constituciones de todo el mundo, ha estudiado los sistemas legales de todo el mundo, y él ha decidido que adoptemos este sistema. Pienso que había una razón muy poderosa, ¿no? Como también cuando adopta el sistema presidencialista. Alberti no era tonto. ¿Y por qué ha copiado lo que ha copiado Estados Unidos, otras cosas no? Bueno, él creo que sabía más que yo, ¿no? Entonces, si Alberti toma este sistema, por algo es, porque Alberti era perfectamente consciente de las fallas de los jueces argentinos, los problemas con los jueces argentinos, los problemas con los burócratas argentinos. Alberti los escribe en 1850, son los mismos. El Estado, digamos, cuando emite moneda hace desastres. Lo que pasa hoy lo pueden encontrar en el sistema económico y rentístico de Juan Bautista Alberti, es lo mismo, no ha cambiado nada en Argentina. Bueno, si Alberti ha estudiado todo, ha viajado por todo el mundo y ha decidido darnos este sistema, habrá tenido una razón, digamos. Yo hubiera preferido
copiar todo de Inglaterra, pero bueno, Alberti sabía mucho, entonces yo obviamente le doy la derecha, por algo eligió lo que eligió, por algo eligió el presidencialismo, bueno, tendrá sus razones, pero la verdad que es totalmente impráctico para el mundo de hoy, por ejemplo con el trabajo remoto, que técnicamente es casi ilegal, digamos, ni hablar que vos trabajés para Francia y cobrés en euros, o sea, no se puede. Bueno, un sistema como el Common Law sería más fácil de atender a esas realidades. Entonces, aguante el common law, abajo el Código Civil, digamos. Pero pensemos No, en el Código bueno, Civil. o sea, Sí. todo lo que le gusta a la economía austríaca, todo lo que le gusta a Hayek, a Mises, a los filósofos austríacos, tiene mucho más que ver con Inglaterra que con Francia, digamos. Francia no es una meca para los liberales en ningún aspecto, digamos. En No, Francia el Estado bueno, es muy fuerte. Mercedes, y ahí tenés, y ahí volvemos a Napoleón, merci Napoleón, porque en realidad Francia hoy, por razones históricas, o sea, acumulación de razones, pero tal vez ahí esté un poco el origen, yo diría que antes, porque vos pensás que Napoleón cuando hizo ese Código Civil, como que Francia estaba huérfana de Estado, digamos, después Claro, del antiguo régimen, estaban así sí, como onda, primero peleándose entre todos, viendo de qué onda, y había que, en cierta medida, había que hacer eso de tabla rasa y crear una nueva administración, y sí, él llena de sí. intendentes, no sé, qué sé yo, de agentes de justicia por todos lados, hace lo que puede, pero bueno, pero el Código Civil también trata un poco también de conciliar o de armonizar con lo anterior, digamos, o sea, yo también Sí. siento que eso pasa un poco en Inglaterra de manera diferente, o sea, es decir, es como que a los continentes viejos no se pueden sacar las viejas mañas. Y si bien Inglaterra, capos totales, o sea, súper, bueno, son mucho más pragmáticos, pero no lo son tanto como los americanos, porque ellos tenían ya un pasado detrás. Bueno, al espíritu francés más Sí, alambicado, que el Código Civil es un ejemplo del Código Civil napoleónico, es un ejemplo de eso, sumarle el pasado. Y Napoleón, en cierta medida, le ha dado a Francia el Código Civil, que era como la igualdad civil ante la ley, pero creo que también ha sacado muchas cosas así digamos, de las leyes del antiguo sí. régimen, ¿no? No ha hecho tanta tabla rasa. Un Y poco lo que está aparte haciendo Milei, Inglaterra, un poco lo que hace Milei, Inglaterra, ¿no? Que tampoco. claro. Sí, o sea, él ha dicho tabla rasa, pero no puede hacer tabla rasa, digamos, no puede tirar a la basura. La mitad del sistema político viene de antes. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a tirar por la ventana? Digamos, tenés que trabajar con ellos. Pero yo creo que los ingleses son un pueblo muy distinto al resto, bueno, son insulares, y ellos, o sea, han hecho cosas brillantes, pero quizás solamente ellos podían hacerlas, ¿no? Este sistema legal que tienen, ellos hacen la revolución, no matan a toda la casta, le cortan la cabeza al rey, exilian a la familia Estuardo, meten una dictadura 20 años y se acabó el problema, digamos. Nunca más tuvieron ningún atisbo de revolución ni nada, domaron a todos, le cortaron la cabeza a Carlos, mandaron los Estuardo a la miércoles, le prohibieron la entrada, dijeron el catolicismo acá no vuelve nunca más porque es una religión que empobrece, y a la miércoles, dictadura de Cromwell era perverso, y chao. Nunca se le curó el ánimo de revolución, con mucho menos muertos que en el Como diría catolicismo. Milei, afuera, Sí. digamos, o sea, Pero, sí, no, digamos, bueno, fueron brutales, pero se murió menos gente, digamos. bueno, claro, pero justamente lo que escuchaba este profesor Mauricio Rojas, que ha sido un ministro del presidente de Chile, ¿cómo se Sí, llama? ay, sorry que se me cae esto, pero el soporte no anda. Hay un libro que les recomiendo, que te recomiendo, que se llama Diálogo de Conversos, donde Mauricio Rojas, que ha sido de izquierda, de hecho liberal, Sí. conversa con otros, Ampuero, Roberto Ampuero, y bueno, ha sido tan exitoso el libro que le han hecho una saga, ¿no? Hay dos, Diálogo de Conversos, y ellos cuentan su transformación de la izquierda al liberalismo en el libro. Bueno, pues justamente hablando de Francia y volviendo al hilo de napoleónico y Inglaterra contra Francia, pónganle, y esta construcción de Napoleón que tiene que ver con esa especie de rivalidad que existe histórica, bueno, él decía que la diferencia entre Francia, por ejemplo, e Inglaterra es que, o Rusia, Francia, los ponía como el mismo paquete, aunque sean revoluciones, digamos, no son, digamos, en la misma época, son más de un siglo de diferencia. Él decía que a partir de la Carta Magna de 1200 de Inglaterra, es como que ellos entendían que Sí, la revolución era como, había garantías preexistentes,
Y cuando viene alguien y abusa de esas garantías, la revolución es para restituir algo que te era natural, algo que te Claro, correspondía. sí, Y entonces lo que hacen es volver al estado natural con la revolución. En cambio, para los sí, franceses o los rusos, como que es hacer tabla rasa y tipo el hombre nuevo, el famoso hombre nuevo. sí, Y en cierta medida, exactamente. Napoleón encarnaba ese hombre nuevo, ¿no? O sea, y bueno, ya sabemos lo que pasa, cambiar para que nada cambie. O sea, igual la visión de Macron en este discurso de Napoleón un poco es interesante porque él dice, Napoleón se dio cuenta de que a esa imagen había que sustituir, imagínense, había un montón de personas que habían nacido con un rey que era elegido por Dios, la monarquía de derecho divino, absoluto de derecho divino, y de pronto estaban así como al aire, a la intemperie. Entonces uno Claro, no puede pasar de la nada del todo, obvio. del todo a la nada. Entonces como que él dice, para construir la república, Napoleón se dio cuenta que tenía que inventar un imperio. Como bueno, Sí, por también era por supuesto. ambición, pero era como decir, necesitaban seguir amamantando, o sea, la gente necesitaba el chupete, Sí, necesitaba como sí. la tutela, o sea, una imagen fuerte, no se podía pasar tan rápido a la figura de la Claro, república, ¿no? O sea, que Francia tenía otra mentalidad, o sea, si Francia era más país, Inglaterra como Alemania era como más tribal, o sea, era la gente más aislada. Siempre ha habido límites de los varones a los reyes, toda la vida, digamos, tenía muchos constraints los reyes en Inglaterra. Había cámaras judiciales que eran famosas por frenar decisiones, digamos. En Inglaterra había un tejido civil muy fuerte para contener los abusos de poder. Ha habido, pero la sociedad en Inglaterra era mucho más complicada, mucho más independiente, mucho más aislada tal vez. Un poco como la tradición inglesa a mí, no soy filósofa de política, pero me hace acordar mucho eso Inglaterra-Alemania, ¿no? Había un espíritu mucho más independiente de la sociedad civil para limitar el poder. Francia es otra historia, y bueno, como vos decís, digamos, vos no podés pasar de una monarquía donde el rey salía de Dios a la nada. Y digamos, yo creo que al final la identidad actual de Francia la inventó Napoleón, reemplazando la anterior, ¿no? O sea, tal vez el anterior era el rey Sol, bueno, la identidad, se, claro. No, se la identidad eliminó todo francesa eso. hoy está cimentada por la glorificación y el dogma de la república, ¿no? O sea, como un dogma, Claro, ya no es Dios, ahora es la república. Esa república también se fue construyendo a lo largo del siglo XIX, y un componente que se sumó más tarde, pero que empezó Napoleón, me parece, sobre todo, que hoy es como la quinta esencia de la república, es la escuela pública. El tema de la educación es como que claro, no sé, al día de hoy, como que ellos tienen esa cosa de el maestro es como el maestro sarmientino, es como el cura laico, ¿no? O sea, sí, y eso fue sí. de la ley de educación tipo como la de Sarmiento, fue casi los mismos años que Argentina, y fue un ministro que se llamaba Ferri, pero ahí estamos hablando de 1884, y Napoleón estamos hablando de principio del siglo, pero bueno, Napoleón le dio Pero muchísima bola a la Napoleón fue el educación, primero a la en extender la universidad, educación. Napoleón fue el primero en extender los derechos de educación. O sea, antes la educación era para los ricos, digamos. Los hijos de los pobres claro, trabajaban. Bueno, Napoleón fue el primero en sí, plantear todas esas cosas en un país que era extremadamente oligárquico. O sea, sí, muchísimo más oligárquico que sí. Inglaterra. No hemos, claro, no hemos tratado, bueno, igual ya estamos medio pasadas de tiempo, por eso nos hemos copado, y no te quiero tampoco distraer tanto No, no, yo creo que el con legado todo de tu día Napoleón tan es intenso. indiscutible. Mire, el legado de Napoleón es indiscutible en la ley, en la difusión de las ciencias, de las artes, digamos. Yo creo que él ha modelado la Francia actual. Me parece interesante la película, digo, porque es la única película que no pinta un Napoleón que parece Batman. O sea, es un genio el tipo, pero tenía falencias. En eso me gusta la película, porque me hace acordar a la biografía de Emil Ludwig, de Napoleón, que se la recomiendo. Pero no, para mí no le quita ningún mérito a Napoleón, digamos, más allá que a mí me parezca que el código napoleónico a Argentina le han dado como la miércoles, pero Napoleón ha inventado la Francia Bueno, actual, y si no lo hubiera inventado Napoleón, no sé, sería un país mucho más atrasado seguramente. Bueno, los franceses son personas que se cuestionan y piensan, pero ha sido un pionero de muchas cosas, y una de ellas, por ejemplo, la Unión de Europa, que si Europa no se hubiera sí. unido, hoy estaba muerta frente a Estados Unidos, y ni hablar frente a China. Gracias a Dios que ha habido alguien que ha pensado en unir Europa hace mucho tiempo. No, no lo veía a Napoleón como eso, no tenía como esa representación. En todo caso, bueno, otro tema para otro vivo es la batalla de Austerlitz. Vos y yo tenemos un Sí, amigo en común, nuestro querido Diego, que una vez me explicó durante 40 minutos en francés, porque era mi alumno y amigo en común con mi hermana, la genialidad de la estrategia.
No la terminé Genial. de entender, o sea, me empecé a explicar, pero bueno, es una batalla que se estudia en el mundo entero, en todas las academias militares. Y a Todavía mí amé, las guerras de Napoleón y bueno, y muchas guerras de la Segunda Guerra Mundial, digamos, en Band of Brothers, la serie de HBO, vas a ver, hay dos o tres, digamos, Napoleón y Patton son como los dos genios, creo, militares del mundo, vigentes hasta hoy, digamos. O sea, las cosas que han hecho esos tipos hace 300 años y hace 80 años se estudian hasta hoy por la genialidad de la idea. O sea, son ideas, ¿me entiendes? No es que tenían el arma tal o cual, no. Estrategia, táctica, o sea, cómo disponer los recursos, cómo organizarlos para derrotar al otro. Y sí, sí, Napoleón sí, tiene sí, varias batallas que son así, pero digamos, para dar una clase. claro, usted, por ejemplo, ahí termina imperdible, tiene frases tan bellas como es un genio. Porque a veces el otro Macron tiene cero, digamos, ¿cómo se llama? Popularidad. Y ustedes saben que Macron sacó una foto con la remera de Boca de Milei diciendo viva la libertad carajo, y le hicieron un montón de bullying porque hoy lo consideran a Macron como un experimento fallido de la libertad. O sea, Claro, Francia, ponerle que sea también un sí, resultado de su historia, es un país recontra estancado por todo un montón de leyes, de impuestos, están como en el sí. ancien régimen, están Sí, impuestos, sí, sí, la bueno, ley o sea, laboral, es como que la esencialmente la ley república es laboral. el dogma, y para Sí, sostener esa república, o sea, pensemos lo que al final la historia se repite, ¿no? Uno tiene tendencia a repetir sus paradigmas, o sea, de una manera mucho más sana que el ancien régimen. O sea, hoy los franceses les rinden culto a esa república y en el altar de la república pagan infinidad de impuestos. O sea que en Francia hay un montón de gente, nadie le falta la comida, ponele, pero hay un montón de gente, para resumirla, que es como gana 2.000 euros. O sea, va a quedar ahí, va a comprar una casa por ahí en 30 años, va a ir de vacaciones, pero decir sí. como una empresa o una sociedad más así móvil es más difícil, digamos. Entonces, es como gracioso, si te pones a pensar, es algo diferente pero parecido al ancien régimen, porque ahora el rey es la república, digamos. Y todo eso un poco también ha sido, digamos, en cierta medida comenzado por Napoleón. Pero lo que es cierto es que Macron supuestamente iba a ser el gran reformador, y no pudo liberar a Francia de ese yugo que tienen, ¿no? De la infinidad de impuestos y barreras comerciales. Entonces Y le hicieron ahí un hay montón que de dar, bullying porque decía, ¿sabes lo que decían los franceses? Que Milei le había mandado esa remera de Boca que decía viva la libertad, carajo, para burlarse de Macron, y que Macron no se había dado cuenta. Eso pero, ponían. Entonces yo le ¿cómo, conté a mi amigo que me cómo, mandó eso. Entonces le dije, no, le digo, escúchame, ya nosotros los argentinos llevamos siglos mirándonos al ombligo y no leímos mucho, o sea, Milei lo compartió y se Milei lo no debe ni mandó por el saber qué hace orgullo. Macron en Francia. Obvio. Claro, pero mi amigo que odia a Macron, pero mucha gente lo odia, me decía, mirá qué tarado, mirá qué sé yo, no se dio cuenta de la trampa que le puso Milei. No, pero nosotros era como, wow, Macron. Bueno, es como que no estamos tan al detalle de lo que pasa en Francia, digamos. Este discurso es un intelectual impresionante, Macron, y encima es re fachero. Bueno, el resto te la debo, Pero pero me encantó la le ha última frase que puso. faltado, ¿Cómo? no, que a ¿Qué Macron pasa, puede Mercedes? haber querido reformar, pero que le ha faltado la batalla cultural, ¿me entendés? Milei tiene Sí, 50 porque le tipos que faltó vienen hablando lo hace que le 10 falló a años, Macri. jodiendo con la libertad, jodiendo con la libertad hace 10 años, yendo a los canales, nos hacían bullying, se burlaban de nosotros, los macristas se nos reían de la cara. Hace 10 años que se viene hablando del tema y No, no. Milei, con un trabajo extraordinario, gana la presidencia porque es impresionante lo que se ha logrado. Pero había un trabajo de Sí. 10 años, Bueno, Macron solo no ahí puede. tenemos nuestra disidencia, ¿no? Porque sin Patricia y sin esa oposición que se construyó antes que llegue Milei, no hubiese tenido una base No, Milei por para hacer supuesto, pero lo su que digo trabajo. es que O sea, a los cada uno liberales. tiene su sentido en la historia y no hay No, que por desdeñar supuesto, el no, no, trabajo no. anterior. El PRO ha sido fundamental en ganar la elección. Lo que yo digo es que los liberales de acá nos hemos curtido Sí, 10 años a cachetazo, ¿entendés? Entonces, sí, ya había me abonado un consta. terreno para que haya un presidente que haga Bueno, reforma y Mercedes, aún no está seguro que pueda hacer las reformas. Pero Macron bueno, no ha pero Mercedes, vos tenido hace hijos de los 20 conquistadores. años, porque vos has sido la única heredera de mi papá, que es liberal de la época. La ley de la herencia era una y está despedido, era una frase que hacía avanzar los países, ¿no? Eso nada que ver, bueno, a los códigos.
qué sé yo, y vos has sido heredera de ese liberalismo hace 20 años, no hace 10, que como vos decís, venís Sí, batallando, y bueno, no, pero el liberalismo en serio acá ha brotado bien cerca del 2010, digamos, y al principio sí, era pero puro bullying. Y bueno, digamos, yo digo que Macron hubiera necesitado 10 años de batalla cultural para tener éxito, porque sin batalla cultural no puede hacer la reforma. Y puede que a Milei ni siquiera se la dejen hacer, pero la batalla cultural ha ayudado. te cuento una cosa para ir cerrando. Tengo otro amigo que era enarca, es decir, hay una escuela de Francia como si fuese Harvard, pero gratis, solamente tenés que acceder por concurso, Sí, de sí, nuevo, sí, sí, lo nada es conozco. gratis. Como diría nuestro amigo Venegas Lins, nada es gratis, eso lo garpa el contribuyente, pero una super escuela para políticos de alto nivel. Entonces casi todos los presidentes y ministros van a la École Nationale de Administración, son enarcas. Bueno, Sí, ahora Macron se hizo el sí. populista y le sacó el nombre porque la gente decía que era muy elitista, bla, bla, bla. Bueno, entonces este amigo tucumano, diplomático, se fue a su encuentro porque era enarca, como Macron, que es enarca. Y bueno, y me contó que, bueno, más allá, los franceses son muy políticamente correctos, eso, pero me dijo en la reunión de su promoción de enarcas, estaban todos chochos con Milei. Me dice, los únicos que están Mirá contentos vos. son, es el diario Le Monde, que somos, ya sabés cómo son, progres, como se dice en Francia, gauche caviar, Sí, o izquierda sí, caviar, o sí, bobo, bourgeois bohème, pero que estaban chochos, o sí. sea, que lo miran como diciendo, a ver, tal vez Francia pueda llegar a eso, esa liberación, digamos, o sea, de tanta, pero bueno, pero justamente, a pesar de todo, rescato el lado intelectual de Macron, por lo menos tiene esa, digamos, y si querés, ¿te parece? Cerramos con la última frase. El discurso fue con motivo de los 200 años de la Sí, muerte de de Napoleón. Napoleón, fue como el 5 de junio, y Santa Elena. pronunció bajo la Académie Française, bajo la cúpula de la Académie Française, frente a estudiantes, digamos. Él dijo, terminó el discurso diciendo así, dice, le soleil d'Austerlitz brille encore, el sol de Austerlitz brilla todavía. Viva la libertad, Tal dice, cual. y la otra dice, la libertad, vive la France, vive la République. Siempre cierra su discurso así, vive la France, vive la Sí. République. Así que yo me animo a cerrarlo diciendo así, viva la libertad, carajo. No, bueno, muchas gracias y para la próxima podemos hacer uno de las batallas de Napoleón porque como estratega militar es un genio, pero un genio, cosa de Sí, loco. y bueno, y también de paso, contá cómo no me contaste nada que ibas a la Asunción de Milei. Está mal que lo cuente en vivo, bueno, no sé, otro día me contás. ¿Qué tal estuvo? Sí, es muy cholulo, me parece muy cholulo, pero sí he visto delegaciones de todo el mundo, un entusiasmo, mucho más entusiasmo del que tenemos acá en el mundo por Argentina que nosotros mismos, digamos. El mundo está Es que el mundo mirando. nos está mirando, el mundo nos está Y mirando, aparte el hay mundo está esperando. intelectuales de todo el mundo, como Juan Ramón Rayo, Jesús Huerta de Soto, Niall Ferguson, famosísimo, se han ofrecido para ayudar a Milei, digamos, para la gente del mundo, los intelectuales de Europa, de Estados Unidos, le están ofreciendo ayudarlo gratis, literal. Yo O creo sea, que, llegan yo creo que están todo el viendo a tiempo Argentina como un adhesiones. caso piloto, ¿no? Un caso Sí. piloto como, ¿no? Como un Mira, salvoconducto. A ver. Axel Kaiser dice que la suerte del occidente democrático se juega en Argentina, porque Estados Unidos puede que se pierda. Él dice, si a Argentina le va bien, le da vuelta la suerte a Occidente. Así que imagínate lo que Wow, es. wow, La qué gente que presión. había, la cantidad de diplomáticos, de empresarios extranjeros, están como locos por Argentina, el interés, o sea, yo no estoy tan entusiasmada como veo a la gente de afuera entusiasmada y mandando gente acá a mirar y observar, y lo que te repito, intelectuales del mundo entero le mandan mensajes a Milei de que cómo pueden ayudar a Argentina, en qué tienen que ayudar, bueno, ni hablar Galperín, toda esa gente, todos se han puesto a disposición, o sea, gente insólita de todo el mundo, bueno, Zelensky no salía de Ucrania hace un montón, ha salido para venir a la Asunción. Está ¿Lo pasando has algo visto? a nivel mundial y eso va a Lo has traer podido ver, gorda? oportunidades. ¿Qué? ¿Lo has podido ver a No, digo, Zelensky? no, he estado con toda la comitiva de Zelensky porque venía con 50 tipos de seguridad, pero no con Zelensky. No, estaba muy guardado. Pero no, el tema es, digamos, más allá de la historia de Napoleón, que a mí lo que más me gusta en el mundo es la historia. Ojalá me pudiera dedicar solo a la historia, pero está viniendo gente a Argentina, está mirando gente a Argentina que van a traer oportunidades laborales, no para los que están en política con mi ley, para mí, para vos, o sea,
el mundo está mirando a Argentina, hoy es negocio saber qué pasa en Argentina, contarlo, hacer charla. Es una oportunidad enorme para todos, para posicionarse, digamos. Si vos haces una charla de Milei, te van a mirar. Si escribís un libro sobre él, te van a mirar. Si escribís, no sé, Alberdi, ¿por qué Alberdi es importante y lo nombraron en el discurso de Milei? Si haces algo en Tucumán con Alberdi, bueno, todo lo que toca a Milei, y una cosa que ha tocado Milei es el país, todo va a subir. O sea, incluso va a haber más empresas acercándose, la posibilidad de hacer, de vender servicios a empresas de afuera con interés en Argentina. Estén atentos porque la cantidad de gente que yo conocí ese día, interesadísima en venir a invertir, si más o menos hacen las cosas bien, y interesados en saber de Argentina, de cómo se invierte acá, hay oportunidades para abogados, contadores, relacionistas públicos, personas que hablen idiomas, o sea, Dios nos ayude. Porque el domingo Argentina era el centro del mundo, literal, no lo digo porque me gusta mi ley, más allá de Milei, no digo que trabajen en el gobierno. O sea, hay negocios en Argentina, hay empresarios viniendo a Argentina, hay inversiones viniendo a Argentina, paren las antenas y agarren todo, porque van a pasar cosas y digamos, y si saben cosas de Milei o tienen cosas parecidas sobre Milei y el liberalismo, súbanse a la ola porque es grande. Bueno, el año que viene, si Dios quiere, presentamos el libro donde vos has sido fundamental. Y bueno, duré una entrevista, ya que estamos de 1 hora y media a Milei, que vos me la editaste y que vos me ayudaste tanto. Y bueno, y si Dios quiere, bueno, no puedo decir que no. Por las dudas. Sí, pero hablando en serio, por las dudas. estoy muy esperanzada y también estoy, y todo lo que vea hecho me parece bárbaro, solamente me preocupa, a mí la clase que más me preocupa es la clase media, más inclusive que los pobres, porque la clase media siempre es la que nunca recibe subsidio, y la verdad que estoy, o sea, hace mucho que no me pasaba, lo rebanco, pero estoy angustiada por la gente, en verdad te digo, yo en un momento dado trabajo por la comunidad, hago cosas puntuales, pero yo me ponía como, digo, bueno, yo estoy trabajando por Tucumán, digamos, obviamente como ad honorem, y bueno, ya no puedo mirar al costado, no puedo ayudar a todo el mundo, y me ponía las anteojeras, porque uno no puede vivir, y hoy estoy como quebrada, ¿entendés? O sea, hay que seguir y tenemos que agradecer todo lo que tenemos, pero bueno, estoy pensando, no sé, si participar de una Navidad para todos en la plaza, no sé qué hacer, pero la verdad es que, bueno, es un momento muy especial y sobre todo para la clase media, bueno, que Dios nos ayude a los argentinos y que el sol de Austerlitz, va a ser difícil, pero digamos, la economía también se mueve por las expectativas. Hay gente que porque ha ganado Milei, o porque ha ganado la oposición, ya se va a acercar al país y hay gente que va a comprar y va a vender cosas, o sea, la confianza es un factor muy importante de la economía. Hay más confianza del domingo. Viene un periodo duro, no hay ninguna duda. Pero a ver, para los que están en Tucumán, por primera vez en la historia nosotros vamos a pagar lo mismo que ustedes de gas, así que tienen que estar contentos porque nosotros no hemos tenido el gas gratis durante 20 años. Por primera vez hay justicia para Tucumán en ese sentido. A mí me parece fantástico. Totalmente. Hace 20 años que ustedes me están pagando el gas a mí. Número uno. Número dos, la confianza, los shocks de confianza generan, o sea, la gente vende más, compra más, invierte más, solamente porque cree que va a ser mejor el mundo. Entonces, va a haber más oportunidades a pesar de que todos estamos un poco preocupados. Y hay empresas viniendo a Argentina con intereses, digamos. Les digo, el domingo había un montón, yo no podía creer, yo digo, pero ustedes están más entusiasmados que yo. Digo, yo soy de Milei de la primera hora y los tipos tenían más entusiasmo que yo. Soy de Milei de la primera hora, sí, me consta. Tanta gente quiere que esto salga bien, que probablemente haya un flow depende, de para mí, somos un caso testigo, Sí. ¿sí? Por eso digo, y nos va a salir bien. Ven a tantos empresarios preguntando por Argentina, que yo digo, algo de plata va a venir, algo, Tucumán sin dudas, porque es una potencia agroindustrial, Tucumán tiene un montón para hacer, y, digamos, necesitamos, digamos, si sigue la confianza así, van a pasar más cosas, digamos, y la gente se va a alargar, digamos. Necesitas confianza y necesitas que no cometan errores y que se mantengan en tono austero y riguroso. Pero si se mantienen en eso y nosotros aguantamos un poco, va a haber, no importa que vos trabajes o no en el gobierno, va a haber cosas pasando alrededor de la economía interesantes. Al menos lo que yo he visto el domingo, que, digamos, la Asunción explotaba de gente de afuera, explotaba, todo el mundo como loco por saber de Milei, por saber esto, por saber lo otro, el plan económico. Nunca he visto tanto interés en Argentina en muchísimo tiempo. Entonces, eso a mí me da un poco de buena onda
frente al bajón de los anuncios de hoy y de ayer. Pero de nuevo, ustedes en Tucumán tienen que estar contentos porque por primera vez en la historia Buenos Aires va a pagar lo que corresponde por el gas y por la luz. Eso ya es un montón. Hacer esa medida es un montón. Porque ahora los porteños se van a quejar de acá hasta Navidad de que tienen que pagar la luz lo que vale, cuando la han tenido gratis 20 años. Bueno, ya me parece un acto de justicia impresionante para Tucumán. Y me saco el sombrero que se han animado a hacer eso. Porque acá en Buenos Aires la gente tiene el transporte, el gas y la luz gratis. Hace 20 años, gratis. Claro. Entonces, ya que por lo menos paguemos nosotros mucho como pagan ustedes, ya es una enorme reivindicación del interior, digamos. Ojalá todos paguemos poco, pero como no hay plata, que todos paguemos mucho, digamos. Bueno, entonces cerramos esta charla que seguimos yéndose a Milei. Bueno, gracias por tu tiempo. Bueno, colgame después, no sé, colgá vos, no sé si... Es culpa mía que yo estoy con el inconsciente que me falta y hablo de Milei. Gracias. Escúchame, y bueno, y cierro con esta frase. El sol de Sterling brilla todavía. O sea, ¿cómo? Gracias. La próxima otra vez. Gracias. Hasta luego. Dale, Mer.